Hola, Yolima. Hola, muy buenas tardes. Un gusto, un placer estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bueno, un poco nerviosa, si te digo, emocionada, pero nerviosa porque no sé cómo saldrá todo. Pues va a salir divinamente. ¿Yolima o Yoli? ¿Cómo te dice la gente? La verdad que prefiero que me digan Yoli, me dicen así. Mi nombre es Yolima, pero todos me dicen Yoli. Venga. Ujú. Yoli, ¿dónde te encuentras en este momento? Bueno, mira, yo soy venezolana, pero tengo 7 años viviendo acá en Viña del Mar, en Chile, bueno, una ciudad hermosa, Ajá. que ya tenemos 7 años que nos vinimos para acá, para Chile. ¿Cuántos años tienes? Tengo 61, ya en julio 62, casi ya arañando los 62. 61. Vamos a mantener los 61. Venga. Sí, ¿Con qué edad empezaste a trabajar? mira, la verdad que en el mundo laboral comencé a los 17 años. Estaba también estudiando en la universidad, pero la necesidad pues era así. Ujú. Además que es muy común en Venezuela estudiar y trabajar. Creo que no es la mentalidad de que, ay, empezaste a ganar dinero, ya no vas a seguir. No, es como que uno quiere tener sus cosas, así que, Claro. bueno, a esa edad comencé a trabajar a los 17. ¿Qué recuerdas de ese primer trabajo? Mira, ese primer trabajo fue en una compañía de aire acondicionado, pero eso me dio como el inicio de todo, porque la hermana del dueño de esa empresa, era la hermana de un gerente de una compañía súper importante Ajá. y necesitaban una secretaria de gerencia. Y ella me vio allí, o sea, quizás vio algo, así que me dijo, mi hermano necesita una secretaria de gerencia. O sea que tu comienzo fue como secretaria, ¿no? Estabas en una mesa cogiendo Sí, teléfono y pasando albaranes, ¿no? sí, así. Y de allí salté, no sé, al mes a, a esa empresa maravillosa, así toda lujosa, que me encantó ese trabajo siempre. Estaba muy joven. ¿Por qué dices que era una empresa feíta? No, donde estaba la primera, porque bueno, dentro de la oficina habían como que pedazos como era de aire acondicionado, pedazos de los mismos aires acondicionados echados a perder, Ah, o material que ellos tenían que instalar. vale, vale. Entraban y salían los mecánicos. Fue todo así como, bueno, era como lúgubre el sitio. Era como fea, pero a nivel estético, ¿no? Luego como empresa normal y corriente, ¿no? A ti te trataban bien. Sí, 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 unos buenos jefes, unos ingenieros, la verdad que allí me dieron la oportunidad y fue un buen espacio. Además que como que ese trampolín que necesité en ese momento. Vale. Y tu primera nómina fue en esa empresa. ¿Lo recuerdas? ¿Cuánto Allí, cobraste? allí. No, 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 y tú sabes que como en Venezuela después cambió todo, los bolívares ya uno le va perdiendo como que el sentido. Pero sí, ahora que recuerdo, el sueldo mínimo, sí, sí recuerdo, eran 3.000 bolívares. 3.000 bolívares. Eran 3.000 bolívares en ese entonces. Y yo ganaba, o sea, ellos me ofrecieron en ese primer trabajo 3.200. O sea, era el sueldo mínimo y un poquitico más porque quedaba lejos. Pero al cambio, para que nos hagamos la idea, en dólares o en euros, ¿de qué estamos hablando? Ahorita es totalmente desfasado. Ahorita a lo mejor serían como, no sé, $300. 300 dólares. Jolín, pues no estaba mal, ¿eh? Porque ¿de qué año hablamos? 1986. ¿Y ganabas 300 dólares? Jolín, una pasta, ¿eh? Sí, uno tenía buenos sueldos. Uno tenía buenos sueldos porque por eso uno en ese momento, bueno, la gente, yo compré el primer departamento, pues Sí, casada, a los 22 años, Manu, a los 22 años. claro, claro, Un claro. departamento hermoso, o sea, Sí, sí, había posibilidades, pues. claro. Vale, y aparte de eso, de que estuviste poquito tiempo, supongo yo que algún recuerdo tendrás, ¿no? De esa primera experiencia laboral. Tendrías, no sé, nervios, incertidumbre, inexperiencia. Sí, obvio. El primer día, te cuento que en ese entonces se usaba el papel carbón para hacer las copias. Sí, Sí, uno las metía en la máquina, las máquinas eran manuales, por supuesto. Yo estaba tan nerviosa que, obvio, puse mi papel para hacer el trabajo en copia y me costaba mucho. Bueno, uno utilizaba papelitos para borrar cuando en la máquina de escribir tenés un error. Bueno, pero como pude, hice todo ese primer presupuesto y bueno, sudaba,
horrible. Y cuando lo saqué, había puesto el papel carbón al revés. Al revés. Sí. Al revés. O sea, no se me olvida porque lo había puesto al revés, Dios mío. Después que me había costado tanto, había hecho todo. Y bueno, ahí cuando lo saqué, bueno, ellos, la verdad que tuvieron paciencia, se me quedaron viendo, o se vieron entre ellos porque la verdad que lo necesitaban urgente. Además que tenía que hacer cálculos. Fue como muy, no sé, muy loco porque necesitaba hacer cálculos de cuánto se iba a utilizar, las planchas, tal. Y bueno, me arroparon los nervios ese primer día. Joder, pues vaya debut que tuviste. Y bueno, sí, ellos me miraban ese día como pensando, ¿podrá con el trabajo? O diciendo, madre mía, ¿dónde nos hemos metido con esta? Claro, o sea, si el primer día ya está haciendo estos horrores, que quedará para después. Claro, claro. Así que, pero sí, de verdad que fue como un debut, como yo creo que sí, como demasiado accidentado, nerviosa. No sé, cuando me fui en la tarde para la casa sentía que me iban a llamar o me iban a pasar, no sé, a decirme que ya no fuera más. Pero no, sí, sí fui, un buen tiempo estuve con ellos. Y dices que fue la hermana de uno de los jefes la que te sacó de ahí. Sí, ella fue un día de casualidad para allá y le gustó a lo mejor, no sé, la forma de ser o cómo trabajaba. Ya había transcurrido, no sé, 2 meses allí y me dijo eso, que su hermano trabaja, ella era cliente, ella era proveedora, no era hermana. Realmente ahora vale. que recuerdo, ella era proveedora de ellos y fue la que me dijo. Y después me dijo, te voy a dar el número, efectivamente, pero yo te contacto. Fue todo como calladito. Sí, sí. Y a los días efectivamente me contactó y bueno, tuve que renunciar a esa compañía. Claro. Que sentí que se habían portado bien. Claro, por eso decía yo, digo que, jolín, que como habías dicho la hermana de uno de los jefes, digo, qué traidora la tía, ¿no? Que se lleva a la secretaria que ve que funciona y se la roba al hermano. Claro. Entonces, tú sin dudarlo te cambias. Sin dudarlo. ¿Te ofrecieron más dinero? Era más dinero, además que era una compañía que las oficinas que quedaban en un piso 21, o sea, Ostras. una torre, una oficina, una empresa soñada. Y bueno, allí quedé. Y allí estuve trabajando en esa empresa 18 años. Pero tú continuabas estudiando. Yo continuaba estudiando, pero yo allí fui surgiendo. Claro, pero allí yo fui pasando de cargos, de departamento, de área, y mientras iba estudiando, y bueno, también me fui casando, también tuve hijos. Claro, en 18 años, fíjate tú si te da tiempo. Tendrías una evolución profesional grande y evidente, porque claro, 18 años dan para mucho. Sí, la verdad que estuvo bien, ahí crecí. De hecho, cuando la pandemia se hizo un grupo de los extrabajadores que al día de hoy estamos allí. Conversamos, hablamos cualquier cosita. Claro, claro. Pero lo hicimos bueno, tú sabes que en la pandemia surgieron todo tipo de grupos. Sí. Bueno, en ese estamos ahorita. Vale, pero a ver, vamos a situarnos. Tú ahora mismo estás jubilada. No. Vale, no estás jubilada. Simplemente no estás en ese trabajo que estuviste 18 años. Bien, ¿qué comenzaste a hacer en esa empresa? O sea, ¿cuál fue tu primera tarea? Yo era secretaria del gerente. Ajá. Él era como un gerente regional, o sea, como de varias ciudades, por decirte, o estados, provincias. Sí. Y sí, allí tenía que atender el teléfono. En ese entonces había fax. Yo pasaba los fax. Y imagínate, yo estaba feliz porque me dieron en ese, no sé, como a los 2 años, qué sé yo, o a lo mejor al año, una Macintosh. Hombre. Una computadora. Claro. Hermosa. Sí. Bueno, imagínate, yo trabajaba con una Macintosh y bueno, era una oficina lujosa, siempre con muchas posibilidades, pues son esas empresas grandes, transnacionales, Claro. que dan esa oportunidad. En España está esa empresa también, por cierto. Así que bien, aprendí mucho, gente buena, y fui así pasando como por otras áreas, cobranza, después ejecutiva comercial y así. Qué bueno. Rotando, pero subiendo, aprendiendo mucho también. Así que fue un buen tiempo. ¿Tus estudios los terminaste? Allí terminé los estudios, no los que yo quería, no el que yo quería, sino que luego terminé haciendo una carrera más corta porque tuve los 2 hijos
seguidito terminé estudiando otra carrera, no la completa que yo quería, Ajá, aunque finalmente después no estaba tan identificada con esa carrera. Quizás cuando uno sale de, nosotros decimos allá bachillerato, sí, educación media, pues como que uno se deja llevar, pero después uno va viendo que es otra la cosa lo que uno quiere, sí. Eso pasa. Porque tú que comenzaste a estudiar en la universidad economía. y tú viste que no, que te diste cuenta con el tiempo que no. Sí, después era como que más números y a lo mejor yo soy más hacia lo social. Entonces como que me incliné más por otras cosas. Y te quería rescatar, Manu, Mm. y disculpa que me dijiste, tú estás jubilada. Sí, ahí a lo mejor te dije algo que no era. En Venezuela, me jubilé por los años de servicio, Ajá. las cotizaciones y por la edad. Pero aquí donde estoy en Chile, trabajo. Vale, ahora llegamos. Vale, entonces dices tú que economía, bueno, la carrera de económicas, como la tenemos aquí, que no era lo que te gustaba, que te hubiera gustado estudiar. A toro pasado ya. Mira, sinceramente, si yo hubiese pasado todo lo que he pasado a esta edad, yo hubiese estudiado psicología, sin dudarlo. Psicología. ¿Por? Me encanta, no sé, lo que es la gente, lo que le pasa, escudriñar, ayudar. Sí, me parece que es, no sé, me Sí, sí. parece súper interesante la psicología. Y bueno, ahora es otra manera, un coaching. Hay de todo Uno lo ahora. Todo ve, evoluciona. ahora hay de todo, Claro, todo evoluciona, pero me hubiese gustado estudiar. Así es. qué guay. Vale, volvemos a tus comienzos. Te vas a la empresa, tendrías los 17 años, porque claro, te fuiste con 2 o 3 meses de la primera empresa y dices que te casas joven. ¿Con qué edad te casas tú? A los 19. A los 19. Claro, porque estamos en el 90, No, yo me casé en el 84. 84. Claro, te casas con 19 y tienes los hijos jovencita. Lo tuve el primero a los 23 años Ah, y bueno, el segundo a los 24. O sea, si esperamos un tiempito, claro, a claro, los 23 y a los 24 años. Tuve los claro. dos seguiditos, eso sí. ¿Y paraste de trabajar? No, Manu, nunca he dejado de trabajar. Al día de hoy, nunca he dejado de trabajar. A ver, no de forma continuada, pero supongo que sí, al tenerlos tan seguidos tendrías que hacer parones, ¿no? Para, pues yo qué sé, los primeros meses. Ah, no, lo de la ley, pero antes, en ese momento en Venezuela, era mes y medio antes y mes y medio después, Ajá, para los 3 meses. 3 mesecitos. Pero como de repente en mi caso se me alargaron los embarazos, casi que regresé teniendo ellos un mes, cada uno en su momento. Así que bueno, ¿Cómo que se te alargaron los embarazos? Los embarazos son 9 meses. no, sí, pero los míos eran de 40 semanas. Uy, O sea, unas cosas locas, maduro. sí, sí, Entonces, claro, cuando me tenía que tomar el reposo, se supone que a las 37, 38 semanas ya tenía que haber dado luz, claro, pero obvio no llegaba de esas mujeres que yo le decía al doctor, ay, si no me da nada, bueno, a las mujeres se les morían los niños antes. claro, No claro. me daba nada, sino que me llevaban a quirófano Y lo y así sacaban. fue en el primero, sí, tal cual. Sí, En sí. el primero y en el segundo fueron así. Madre mía. Entonces tenía que trabajar casi al mes o mes y medio, así que a guardería, así que me sacaba la Eso te iba a leche. preguntar, claro, te iba a preguntar que tu vida cambió totalmente, porque al tener los dos pequeñitos, claro, tienes que cuidarlos. Ya no tienes tanto tiempo libre como para disponer para trabajar. No, yo seguí trabajando, al mes y medio comencé a trabajar en cada caso y guardería de 7 de la mañana a 7 de la noche todos los días. Madre mía. Difícil y fuerte, pero bueno, uno lo hace, más que como que hay energía y eran pegaditos, seguiditos los dos y bueno, Sí, sí, sí. no sé, se va haciendo. No, no, claro, a ver, no te queda más remedio. Vale, y entonces, ya en tu empresa, ya pues tienes tus hijos, que ya dices 24, 17, ya llevarías 6 años por lo menos en la empresa, llevarías. ¿Ya tendrías otro Sí, cargo o habrías sí. pasado por otros departamentos? Sí, ya iba pasando a otros cargos. Cuéntame, la evolución. Sí, iba pasando a otros cargos, a otros departamentos con más responsabilidades, inclusive formándome dentro de la empresa, haciendo cursos dentro de la misma organización que daba la oportunidad de estudiar. Y Claro. eso fue, sí, durante todo ese tiempo, hasta
que finalmente, bueno, en ese interín yo me divorcié y yo vivía en una ciudad alejada de donde yo era, porque me había ido a estudiar allá, qué sé yo, no sé, lejos. Así que después de pasar un tiempo decidí regresarme a A la tu ciudad de ciudad. donde estaba toda mi familia, pues. Ujú. Claro, claro. ¿Y la casa la vendiste? ¿La dejaste allí? No No, sé. la casa se quedó, era un departamento, se quedó allí, pero a mí realmente me trasladó la compañía. Ah, O sea, me dio la oportunidad que me fuera a una sucursal de allá. Y claro, eso fue por un tiempo, después pasaba, no sé, un año, hubo una reducción de personal por un cambio de dueños y qué sé yo, sí. hasta allí estuve, hasta allí, hasta allí. Ya estaba ya en mi pueblo. ¿Qué años tenías? Ya ya tendría como 34 años, Bueno, 30. bien, Sí, ya me había ido para mi tierra. bien. ¿Y en la empresa cuántos años llevabas ya? Con ellos tuve 16 No, años. sí, eso sí me lo has dicho, pero cuando te trasladan de nuevo a tu pueblo, ¿cuántos años llevabas ya con ellos? No ese tiempo, no, bueno, que llevaba como 14, Claro. 15. Después duré un año más allá en mi pueblo, en mi ciudad, y después hubo esa reducción por cambio de todo, de todo. Sí, sí. Y bueno, ahí salí yo de esa empresa. Vale. Me estás contando un montón de cosas de la empresa. Te quería preguntar, ¿todo fue bueno o había cosas malas a nivel laboral? O sea, a nivel, no sé, compañeros, a nivel jefes, a nivel presión, a nivel, no sé. Cuéntame. Bueno, no, no, todo fue bueno, mano. No me lo No creo. No puede tengo, o ser. sea, No puede ser. te lo juro, mano, te lo juro. Sí, Era una tremenda empresa qué guay. donde además que uno ganaba bien. Yo tenía unos jefes maravillosos. Te parecerá Candy Candy, pero no voy a decir algo que no es. No, no, claro, pero ¿Sí me entiendes? Era un buen grupo, un grupo de amigos, había presión, no sé, normal, pero bueno, además que hacían fiestas y hacían regalos joder, qué suerte. y teníamos bonificaciones trimestrales o Qué bonificaciones. bueno. No, una tremenda empresa. Es al día de hoy una tremenda empresa. Con eso te digo. No, no, que fenomenal, porque fíjate que siempre, si no, bueno, yo qué sé, siempre hay algún encontronazo con algún compañero, alguna compañera, algún cliente, algún proveedor, alguna mala situación, no sé, pero en tu caso todo maravilloso, es fenomenal. O sea, no te digo maravilloso, pero sí, a lo mejor habrían, además que a mí no me tocaba, cuando ya después que fui ejecutiva, me tocaba ir a dar charlas a empresas, eh, iba conociendo otras personas. A mí lo único que te voy a decir que quizás era para mí, yo manejo, pero nunca me gustó manejar, nunca me gustaba manejar. Y sí me tocaba entonces ir a zona industrial o ir a Ajá, empresas a dar esas charlas y a mí me gustaba andar por la zona conocida. claro. ¿Entiendes? Yo agarraba una misma ruta de ida, una misma ruta de vuelta. Ujú. Pero cuando me tocaba hacer eso, eso para mí era absolutamente estresante y agotador. ¿Entiendes? Y trataba de eludir cualquiera de esas, pero yo también sabía que si yo no iba a dar una charla o no, ¿qué excusa iba a decir? Ay, no, que yo tengo miedo cuando hay bastantes autos. Entiendo, Sí, yo sí. cuando veía esas autopistas, imagínate que a veces para no agarrar una rotonda, una redoma, yo me iba como por otra vía y a veces iba a dar unas cosas lejísimos, porque sobre todo a la redoma yo a veces le daba hasta dos vueltas, ¿sí me entiendes? Sí, sí, Le daba sí. hasta dos vueltas y bueno, ese tiempo casi fue al final que me tocaba salir no era mi zona cómoda. Eso quizás es Tenías como una especie de fobia, ¿no? A conducir. sí, todavía me quedó. ¿Te daban el coche? ¿La empresa te daba el coche o ibas con tu propio coche? No, 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 era mi propio auto, pero sí, esa parte fue agobiante. Y había oportunidades para mujeres y hombres, o sea, no era que había discriminación, surgían las compañeras, surgían los compañeros, no había ese tema así que, que uno quisiera en definitiva, ay no, ya, los voy a mandar a la chucha. No, claro, te tocaba y te tocaba. Te iba a preguntar si viajabas, o sea, si tu empresa te mandaba a otras zonas en avión o tenías que pasar temporadas fuera por tu cargo. Sí, sí, o sea, más que todo era por curso. Los cursos, yo vivía en una ciudad intermedia, Ajá, en Valencia, vivía yo en ese entonces,
y la principal de la compañía estaba en Caracas. Sí, Y a mí no me gustaba ir a Caracas. Yo le tengo, o sea, pavor. Cada vez que me decían que tenía que ir a cursos a Caracas, de inducción, de sí, sí. entrenamiento, o sea, no sé, había una propaganda en ese entonces que era así como una persona analfabeta y le decía, ella preguntaba siempre las direcciones. Yo me veía como esa mujer, o sea, esos edificios, aun cuando Valencia es una ciudad grande Sí, también, pero no, obvio, no es Caracas, pues. Y eso también me estresaba cuando tenía que ir a cursos lejos de verlo, hay un hotel, las comidas, que tal, además que dejaba a mis dos, bueno, en ese claro, entonces estaba casada con los dos pequeños, le daba la teta, o sea, era claro, claro. pegada a ellos, yo soy mamá gallina. Entonces, sí, la verdad que ir a esos cursos no era no me incomodaba. ¿Ves cómo no todo es Ya me está sacando perfecto? la verdad. Claro, claro, es que no puede ser, no me lo creo, no me lo creo. Serías la única persona de este universo que está al 100% conforme con todo. Porque tendrías lo que te digo, siempre hay algo, algún compañero que es más tonto de lo normal o alguna Sí, compañera y esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Lo bueno que tienes es que te has sí, quedado con el recuerdo bueno después de tantos años y eso es raro, ¿eh? Entonces, sí, sí. eso está muy bien, eso está muy bien. No, sí, que a lo mejor es eso y claro, a lo mejor como yo era pequeña, a lo mejor en ese entonces, bueno, quizás me sentía que me ayudaban, Claro, bueno, ya quizás no eras fue tan un poco de pequeña, eso que era pequeña. no eras tan pequeña, tenías 30 y tantos ya, Ah, claro. no, ya después no, pues bueno, pero fue como una etapa, ya después sí ya me divorcié y ya estaba en mi ciudad, pues Sí, ya ahí sí, ya, sí claro, estaba claro. ya. Oye, ¿recuerdas alguna persona especial de ese trabajo? Alguien que, no sé, te... Sí, mucho. Sí, mira, mi jefe inmediato, muchos, algunos están allí en España, Aitor, que era mi jefe, mucha gente, el señor Arcay, que era el gerente, el señor Martínez, que también vive allí en España con su esposa. Nos mantenemos, no digamos en contacto, pero sí vi en algún momento un guiño de sus nietos, de su Ajá, qué esposa, bueno. la señora Carmen, mucha gente, una amiga Yuxil, mucha de esa gente como te digo, inclusive está ese grupo, Fabiola, que nos mantenemos allí. Qué bueno. En estos días hicieron un reencuentro hicieron en Venezuela. Ajá. Obvio, yo vi fotos, todo bien bonito, pero los que estamos afuera, pues obviamente nos conformamos con Claro, ver las nos fotos. cuesta mucho y demasiado, demasiado. Sí, Claro. sí, Vale, entonces nos hemos quedado que ya, pues, por el temas de empresa, te mandan de nuevo a tu pueblo y duras un año más. Entonces sí. la empresa decide hacer remodelación de personal o ERE o lo que fuera y vais a la calle. Y voy a la calle y eso me impactó. O sea, eso me quedé en la nada, ¿entiendes? Claro, Porque estaba recién llegada allá. Además que hubo un evento personal en ese momento con uno de mis hijos y bueno, como que todo cuando se junta, sí, ¿entiendes? Y me tocó fuerte, tuve 6 meses más o menos sin trabajar, pero como tenían la liquidación, la indemnización, pues, por sí, decirte, eso es. pues allí pude salir hasta que más o menos que yo creo que fueron 6 meses y o sea, tenía que trabajar sí o sí, Claro, claro. obvio. Demasiado que aguantaste 6 meses. ¿Qué edad tenías ya ahí? Tendría yo como, sí, no sé, 36, sí, eso, 36, 37 años. Claro, tus niños ¿Mm? ya serían mayorcitos. No, mis niños tendrían, cuando hice entonces, como, sí, 11 y 12 años. Claro, claro. A lo mejor estoy enredada con la fecha, pero más o menos 11 y 12 años, Sí, 10 y 11 años tendrían cuando eso. claro. Vale, ¿y qué decides hacer? Cuando ya ves que se te acaban los ahorros, No, ya yo estaba buscando trabajo antes, pero bueno, por una cosa o la otra. Bueno, volví a otra compañía en la misma área de seguros y comencé a trabajar en otra empresa también que están a nivel nacional, pero que tenían sus sucursales allá. claro. Volví volví otra vez a los seguros. Pero escucha, ¿te resultó muy difícil encontrar trabajo o estaba la cosa complicada allí en aquella época o...?
no podía buscar en ese momento, tenía que hacer un espacio y bueno, ahí no sé, pasaría a lo mejor 1 o 2 meses y después me llamaron de una de las compañías. Claro, yo venía con experiencia, ya de Claro, años en esa, ya estaba allí. Además que es un pueblo pequeño y la gente se conoce, ¿sí? sí. Entonces, al conocerse, sí, vente, yo te voy a dar la oportunidad, me dijo el gerente de esa compañía, Ricardo, me dijo, claro, vente conmigo que ahí vas a trabajar. ¿Ven? Entonces, en un pueblo pequeño también como que están esas oportunidades y allí empecé a trabajar en esa, era una sucursal de una compañía que también estaba a nivel nacional. No tan grande como la que yo estaba, ¿Y qué función tenías? ejecutiva comercial igual, como lo que llaman supervisora de producción. Vale, Es supervisora de pero ¿tú producción. qué tenías que hacer? ¿Cuál era tu tarea? Bueno, llamar a los clientes, estadísticas, hacer reportes, contactar a los intermediarios, hacer Sí, cotizaciones. sí. Yo no emitía como tal porque habían personas que emitían, era como la mano derecha del gerente. Ajá. Y bueno, organizaba también desayuno, organizaba eventos, pero sobre todo esa parte de comercial está pendiente que los intermediarios estuvieran pues atendidos, hacerle todo lo que ella, toda la parte técnica, Ajá. eh, pero comercial, porque los que emitían ya como tal, habían otras compañeras que también emitían, qué sé yo, y ahí estuve más o menos 2 años con ellos. ¿Y notaste mucho cambio de una empresa a otra? ¿Te frustró el cambio o te adaptaste bien? Oh, no, sí, mucho cambio porque esta empresa era como que más dirigida hacia un ramo, hacia embarcaciones. No, no era como la otra que era completa, general, de todo. Esta no, esta empresa era como más dirigida hacia embarcación. Yo no sabía mucho de eso, así que ahí tuve que aprender y ellos eran expertos. Y a mí me costaba mucho, me costó mucho aprender, pues, o sea, Ajá. ese ramo en particular que yo no lo desconocía, pues. Sabía que existía, pero yo no lo conocía, porque eran embarcaciones y No tanto ya por el ramo, sino por la función, por los compañeros, por el caché de la empresa, por el salario, por la presión, por los objetivos. sí, sí, era más pequeña porque ahí éramos cinco, 5 empleados, 6 empleados nada más. Ajá. Y iba menos gente, o sea, en una oficina pequeña, en un piso pues también pequeño y allí funcionaba todo, pero obviamente era todo más pequeño. Uf. 5 o 6 personas los que estábamos allí. O sea, que lo notaste para mal. Sí. Noté el cambio que ya no era, o sea, una organización de una magnitud No, claro, sí, grande, eso transnacional, no. sí, pero eso nos queda claro. Pero mi pregunta es, ¿no es lo mismo levantarte y entrar en un edificio, en una torre 21, que vas desde abajo hasta que llegas saludando a personal, pin, 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 y tenéis como una especie de vida social en un ecosistema ahí integrado en ese piso, a llegar a una empresita pequeña, que no quiero decir que sea ni peor ni mejor, Sí. simplemente que es muy pequeña, que es sota, caballo y rey, que a las 3 semanas te conocen la vida de todos los compañeros, entonces como que pierde el encanto, ¿no? No sé, como que... Sí, sí, muy pequeño, muy, ya uno, o sea, los desayunos, ya tiene que salir, ahí sí también manejar, pero ya era donde yo vivo es pequeño, Ajá, ahí ya yo llegaba, ahí no había sí, era rotondas. como todo más cotidiano. No, en serio, la verdad, no, mira, te voy a confesar que nada más que había una y yo, si me metía por allí, volvía a hacer lo mismo. Ay, no. Ay, tengo miedo, en verdad. Tienes una Era así. fobia. Y entonces llegaba a la compañía, pero era un ambiente más amigable, Sí. ¿sí? Más amigable, más de trabajo, pero ya era más, había más broma, compartíamos, era más de tú a tú. Hombre, claro, era más pequeña, pero eso es un arma de doble filo, ¿eh? Porque igual que es para bien, como sea para mal, estás encerrado con el enemigo ahí un montón de horas, ¿eh? Sí, claro, porque ya tienes que verle la cara todos los días a la misma gente. Eso te iba a decir, claro, claro. Vale, ¿y duras un año? No, de ahí duré 2 años, 2 años. porque la empresa la cierran. Vaya. Y bueno, de ahí la cierran y me voy para otra compañía de seguro, también que tenían sucursales allí, pero también eran a nivel nacional, pero eran allí donde yo vivía en Punto Fijo. Ajá, Otra empresa que allí duré 3 meses, pero porque me llamaron de otra y me ofrecieron un poquito más claro. y entonces ya me fui a esa Me otra. voy, Me voy claro. y en esa duré un año.
Y cuando ya tiene un año, me llamaron de esa última empresa, pero ya ahí, en esa que te estoy diciendo, ya me fui como gerente, lo que yo quería. Hombre, digo yo que ya después de haber pasado por el mismo sector, por varias empresas, ya estarías curtida profesionalmente. O sea, que la gente ya querría tenerte en su empresa. Sí, pasó así. Y ahí me fui de gerente, ese era el trabajo que yo quería. Claro. ¿Y qué hace un gerente en una empresa de esas? Bueno, es mucha responsabilidad. Tienes que administrar personal, administrar recursos, tienes que lidiar, que es una parte difícil, cuando tienes que despedir a alguien. A mí no me había tocado en mi vida despedir a nadie. Ajá. Y, uy, se me hizo difícil cuando por alguna circunstancia había que hacerlo. Claro, claro. Asistir a comités en otra ciudad que era muy grande también en Maracaibo, y me tocaba ir a reuniones, a comité, pero bueno, ya uno, tú sabes, como que uno siente que es otro target, otro level. Otro escalón, ya te han subido los galones. Entonces ya te toca. Claro, y dices que te tocaba despedir. ¿No teníais personal de recursos humanos que se ocupara de eso? Ese trabajo sucio lo hacías tú. Mira, había una administradora, pero la vicepresidente de la empresa, ella me decía, "Ah, tienes que hacerlo tú. No delegues eso, tú tienes que hacerlo." ¿Por qué? Porque me decía, allí tú te vas a sentir esa parte, porque ella sabía en el fondo que a mí me daba como que pena, y ella decía, tienes que asumir la parte difícil. Claro. A lo mejor es una manera de cerrar el círculo, ¿no? De terminar tu crecimiento, que no va a ser todo bueno. Sí, eso es lo que ella me decía, tú tienes que asumir esa parte, no le puedes dejar todo a la administradora, tú tienes que enfrentarte a eso, porque Ostras. lo tienes que hacer. Así que la primera vez sí fue duro. ¿La recuerdas? Sí, fíjate que sí la recuerdo porque casualmente ella vive allá también en España. Nos llevamos bien. Grady. Y después, o sea, imagínate, yo me sentí tan mal porque la verdad que después yo hablé con una amiga que era gerente en el banco, Ajá. que la ayudara. Yo dije, mira, ella salió por razones de reducción en ese momento, así que ella entró a trabajar a esa empresa que era como filial, como una Ah, hermana, una empresa casi que hermana. qué bueno, la ¿Ves? ayudaste. Sí, sí. Sí, sí, y hasta el día de hoy igual también nos mantenemos en Qué contacto. bueno, Ella vive en Tenerife. qué bueno, qué bueno. Ujú. O sea, que la ayudaste, entonces la echaste un capote. Es una manera de aliviar la conciencia también, ¿no? Sí, yo creo que fue eso que sentía que a lo mejor en ese momento no era tan justo, pero yo tenía que tomar la decisión Claro. y bueno, entonces después le dije, pero mira, vamos a ver qué, pero ya después sabía que no podía hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Ya después cuando me tocó en el mismo rol, claro, porque entendí que yo no podía cargarme con esas culpas. No podía, si echaba a alguien, no iba a estar buscando trabajo después. O sea, que se repitió la dinámica de despedir gente en más ocasiones. Tuviste que despedir a más personas. Claro, me tocó en algún momento ya empezar. Yo duré en esa empresa 23 años hasta que me Ostras, vine para Chile. claro. Entonces, fíjate si da tiempo. Sí, Claro. yo, y como, claro, como yo llevaba como unas sucursales de otra ciudad cercana, me tocó cerrar la sucursal de esa ciudad, pero también me tocó cerrar mi sucursal, Ajá. cerrarla, bajarla a Santa María, cerrar la empresa. Sí, sí, sí. Y echarte a ti misma. Y obvio, y Claro, echarme a decir, hasta aquí, hasta cerrar la puerta a la Santa María y entregar las llaves. claro. Oye, Sí, así, claro. en el tema de los despidos, eh, ¿has tenido alguna situación conflictiva a la hora de despedir a alguien? ¿Alguien se te ha revoleado? No, sí, me pasó mucho esa parte de tener que despedir porque pareciera que era como que era algo personal, ¿sí? Sí, sí. Y al día de hoy siento que quedó mucho resentimiento en personas que al día de hoy yo creo que no terminaron de entender que era un rol. Yo estaba cumpliendo un rol, no era decisión mía. Claro. Estaba pasando todo lo que estaba pasando en el país y una empresa que se desmoronó, como muchas, Ajá. y me tocó pues salir de gente que habíamos compartido, que habíamos hecho y pues siempre pareció que pues que Sí. en algunos casos que fui yo pues que tomé la decisión. No, sí, que yo también salí. Como que los traicionaste, ¿no? Se sentían como traicionados, a lo mejor. Claro, Claro. claro, como que pude haber esperado o a lo mejor cómo sería esa conversación, tú sabes, Joder. o a lo mejor
a lo mejor yo terminé ganando Sí, sí, y sí. ellos ganaron menos. Claro, claro. Y ese rencor, mano, yo sé que todavía sigue al día de hoy. ¿Ves? Porque yo sé, a veces publican fotos, porque ese es otro grupo, publican fotos y casi nunca o nunca salgo en esa foto. Claro, claro. Bueno, pues alivíate aquí, mujer, yo qué sé. Por si te escuchan, que no es personal, No, vamos. no, eso, Claro. es que es eso. Es que yo estoy bien clara es que yo también salí a una situación país, una situación de empresa, Sí, sí. y las decisiones No, había que no, sí, tomarlas. sí, yo te entiendo. Sí, yo te entiendo perfectamente, pero ellos no lo vieron. Ellos salieron antes que tú y se pensaban que era cosa tuya, algo personal. Entonces, claro, pero muchas veces no lo entendemos cuando nos toca a nosotros, muchas veces no lo entendemos. Entonces, ¿has tenido alguna situación de esas que te haya quitado el sueño por la noche? ¿Que te haya hecho sentir mal? Y claro, mucho, porque ya había un ambiente, bueno, eso, como de comentarios de pasillo, como de comentarios entre mensajes que se pasaban, Ah, o alguien que a lo mejor sí mira, te voy a decir algo que están diciendo esto. O sea, fue terrible, man. O sí, sea, la verdad que fue un cierre catastrófico, pues, traumático. inclusive a nivel personal, porque, no, 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 Pues, muy triste, muy, no sé, muy doloroso porque como que todos nos llevaron todos los cachos, como dice uno, y bueno, yo era o quedé como la mala de esa parte, la mala de la película, ¿entiendes? claro. Entonces, sí, me quedó ese sinsabor Sí, sí, que, bueno, todos, o la mayoría, no te voy a decir que todos, pero la gran mayoría, después que habíamos compartido durante muchos años, y bueno, obvio, yo tenía un rol que cumplir, claro. pero ese cierre de esas sucursales, la otra y más, pero sobre todo más esta, donde tenga muchos años compartidos, pero no te voy a decir que fueron todos, a lo mejor quedaron 3 o 4 que somos amigas, Sí, que claro. seguimos en contacto, nos queremos, pero te puedo decir que la mayoría quedó así, distante, Que fue un poco traumático. feo, Claro. feo. ¿Qué año era? Eso fue en el 2015. No, 2018. Sí, 2018. 2018, 2019, porque hasta el 2017 había bonanza en Venezuela. Yo llegué a Chile el 2019. Entonces, más o menos como ese entonces, cerraron, Ahí se torció todo ya. y pasó todo eso, pues. A partir de ahí se empezó a Ah, torcer, bueno. ¿no? Sí, ya, se acabó la luna de miel. Jolín, con la luna de miel. Madre mía. ¿Cuántos años tenías ya? Era larga. Eh, sí, la luna de miel fue dentro de todo, o sea, hay un trabajo con estrés, con todo, pero con muchas cosas buenas Sí, hombre, a que ver. tuve la oportunidad de estar allí. Tiene las dos caras de la Sí. moneda. Tiene las dos caras de la moneda. ¿En algún momento se te pasó por la cabeza el decir, lo dejo yo antes de esto y busco otra cosa y me gano la vida de otra manera? ¿Porque te estuviera pudiendo la situación o no lo pensaste, no te lo planteaste? No, ¿por qué no? Porque era perder también mis años, ¿entiendes? Sí, sí. No, o sea, todos estamos abogando por la indemnización porque ya ves que es lo único que te vas a... Claro. Y uno tiene mano en la mano, cree que siempre se cerró una ventana y no se te va a abrir más nada. Como que el mundo se va a acabar. A veces cuesta decidir cerrar, voy a decir como dice mi hijo, será ciclo, pues yo decía era círculo y mi hijo, mamá, es ciclo. Bueno, Entonces a veces a uno le cuesta dejar eso que no está bien, porque tienes temor a que, ay, si no pasa, y si no, y claro. si no, y si Te da no. miedo. Entonces uno alargas la mano y te aferras a lo conocido, Claro, claro. a lo que ya sabes. Eso pasa así. Y entonces en 2018 cierras el ciclo o el círculo, como tú quieras decirlo. ¿Y qué pasa? Bueno, ya estábamos pensando en emigrar. Obvio, mi esposo y yo, ya lo veníamos pensando, ya estaba todo, ya yo estaba trabajando con la misma compañía, pero quedé como externa, trabajando desde mi casa, Ajá. haciendo cosas muy sencillas. Sí me pagaban un sueldo, pero yo sabía que eso iba a ser por un tiempo finito, Sí, sí. porque no daba para más tampoco. Claro. Y ya no tenía sentido tampoco estar arañando las paredes. Así que ya estábamos sacando documentos, ya estábamos viendo esa alternativa. Y bueno, mi hijo de mi primer matrimonio ya se había venido, el segundo, se había venido para acá, para Viña,
Así que lo vimos, sí buscamos opciones, sí lo pensamos, pero bueno, allí tomamos la decisión, dijimos, bueno, vámonos para Viña, que ya él estaba aquí. Claro, Realmente de mi familia fue el primero que emigró, porque él se vino en el 2017. claro, claro. Pero bueno, abrió camino, ya teníais una referencia, teníais una persona allí ya a la que tener como referencia. Claro, alguien que nos diera la mano, que no llegáramos, tú sabes, Sí, como un sí, extraterrestre. Aquí estamos nosotros. claro. ¿Te costó mucho salir de allí de Venezuela? ¿Te costó mucho conseguir la documentación y demás? Ah, no, sí, un drama. Duramos como 2 años notariando, apostillando, buscando documentos y después de eso pagando de lo demás, o sea, la matraca, Sí, ¿no? decimos nosotros, a pagar por aquí, pagar por allá, el dinero que no teníamos, el dinero que se nos iba porque, Qué locura. bueno, había que traerse todo legal, pues, había que traerse todo legal y ya vendíamos cosas por internet, vendíamos aquí, vendíamos Madre allá mía. y ese proceso que hemos vivido mucho de ver como que los cauchos ya no están bien, que las llantas de los autos tienes que cambiarlas, Claro. que la alimentación ya te va cambiando. Entonces, sí, ya uno dice, bueno, Joder. ya hicimos lo que tenemos que hacer y en el 2019, primero se vino mi esposo y después a los 3 meses me vine yo bueno, porque no te había comentado que mi caso, bueno, nos pasó como la película de hijos, los míos, los tuyos y el nuestro, Ah, claro, ¿ya? Porque, pues, Rodolfo tenía unas hijas de su primer matrimonio, claro. yo tenía 2 hijos de mi primer matrimonio, y después, bueno, después de viejo, o sea, literal, pues Rodolfo me decía que por qué no, y bueno, yo me convertí en mamá abuela, Mamá porque, abuela. pero no vas a creer, hermano, que no fue que mamá abuela, porque yo lo tuve a los 45 años, Joder. a Rodolfo, pero no es que fue que vino, después que quise, yo me entusiasmé, después dije que no, 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 no y no. Y después que me entusiasmé, ya era muy vieja. Biológicamente, obvio también, tenía el ánimo, sí. Así que recurrimos a procesos de fertilidad Qué bueno. y empezamos a vender y a hacer, eso era en la ciudad, en Valencia, donde yo trabajaba ese tiempo que te dije. Sí. Bueno, ahí hice cuatro procedimientos muy, muy costosos y después cuando nos desanimamos, el doctor de esa clínica me dijo, bueno, podemos hacer un intento de un procedimiento que no ha dado resultado en ninguna parte. Y nosotros dijimos, bueno, sí. Y resulta que y mi hijo es el primero, él está en Google, ¿sabes? Sí, sí. Como el primer niño que nació con ese procedimiento. Ostras, o sea que estabas empeñada. Estabas empeñadísima. Ya nos empeñamos, ya después que habíamos dicho que no, después nos gustó la idea y después, bueno, era difícil. Claro, Así claro. que en el cuarto intento, en el Sí, sí, cuarto sí. procedimiento, se dio que es con un procedimiento que no se había dado Madre mía. de una clínica en Valencia Qué giros de la vida, ¿eh? y ahí nació, que ahora tiene 16 años. No, no, pero que muy bien, muy bien. Pero que la vida te pega unos vuelcos que no te los esperas, ¿eh? Si a ti te dicen hace 20 años que vas a hacer todo eso, no te lo crees. No me lo que te hubiese dicho que no. Pues para que veas, No, no, no. Sí, para que veas. lo inesperado, lo inesperado. Madre mía. Sí, o sea, siempre, no sé, Que sí, que nada, la vida, esto es la vida. Esto no tiene guión. Esto no tiene guión. no tiene guión. Vale, entonces, ya conseguís toda la documentación, conseguís todo y marcháis para Chile. ¿Sí? Sí, Vale. acá a Viña del Mar directamente. ¿Te queda algo en Venezuela? ¿Dejaste alguna propiedad? ¿Dejaste alguna casa? ¿O liquidasteis todo para...? No, 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 nosotros tenemos la casa allá. Vale, Nosotros no, por alguna circunstancia no la vendimos. que algún día puedes volver. Pues, bueno, mira, como pasa todo lo impredecible, Sí, ya yo no dudo de lo que pueda pasar. claro, claro. Todo con que sea con bien y que se abran caminos, la verdad que no, 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 Si no. pasara, por lo menos tienes tu casa, o sea que tienes un techo. Ah, sí, sí tenemos la casa allá. Claro, Ahorita está arrendada, ahorita no, ya verá que está arrendada, pero sí tenemos la casa allá. bien, bien, Ujú. Que la compramos entre nosotros dos y la hicimos a nuestro gusto, pues. muy bien. Vale, ¿y qué tal en Chile? ¿Cómo te desenvuelves? Mira, gracias a Dios, digo yo, que yo llegué a Chile sin ningún chip preconcebido de que yo venía de una gerencia de viajar para muchos países, cruceros, viajes. Ese chip yo me lo quité. Así que cuando llegamos acá, mi esposo ya estaba trabajando, yo me vine a los 3 meses y me agarré a imprimir mis currículos
y me fui caminando por cada sitio a repartir currículum. Y llegamos aquí el 11 de agosto y entre unas empresas que fui en un supermercado Ajá. de una cadena muy grande aquí, bueno, me dijo el gerente, yo le voy a dar la oportunidad, pero no me vaya a quedar mal. Y así que empecé a trabajar el 12 de septiembre, o sea, al mes, Jolín, qué bien. en carnicería, ¿De carnicera? en carnicería, Sí, en la pero carnicería. cortando Lo que pasa es que filetes. ellos, como es una cadena de supermercados, no, lo que pasa es que ellos son una cadena de supermercados, como, no sé, imagínate Walmart, lo que hacen es, todo está prácticamente envasado, Sí, sí. bueno, menos las pechugas que uno ya, pero hay que limpiar las bandejas por turnos rotativos, Sí, sí, sí. con uniforme, Claro, claro. con todo, pues con almuerzo, así que aquí llegué, gracias a Dios que me dieron la oportunidad y ahí trabajé 2 años y medio. Que estabas entre cuchillos y carne. O sea, habías cambiado totalmente el rol. Sí, pero Manu, pero yo digo que Dios me guió a que me dejara de pendejera, de pensar, ay, Sí, sí, no, sí. eso no existe. Porque sí pensaba que mientras más rápido tratara por mi hijo y por nosotros, de acostumbrarnos y de dejar estupideces, ay, no, que esto, yo voy a coser. No. Así que en ese trabajo donde, la verdad, gente maravillosa, Claro. en las áreas, aprendiendo, compartiendo, sí, y pasando por todas las áreas, Qué pero bueno. haciendo ese mismo tipo de Qué trabajo, bueno. o en panadería, Sí, sí, sí. o charcutería, así. O sea, Que a lo mejor tú te adaptaste bien, pero a lo mejor otra persona hubiera dicho, no, yo voy con traje y tacones porque yo soy ejecutiva y yo quiero el cargo de gerente, yo no me pongo aquí. Y tú, a ti te da igual, tú te pusiste, que dice mucho, ¿eh? Dice mucho de ti. no, no, es que yo sabía que si no, nos iban a comer los gastos, ¿me Claro, claro. entiendes? Entonces había que trabajar y que empezar a producir, porque si no, no sé, y también me deslastré ay, empezar a decir yo soy esto, yo era aquello. No, porque, ¿para qué? Eso Eso, pasó, eso está allí, eso pasó y pasó. pero eso ya pasó, Claro, exactamente. claro. Pero bueno, ¿Me bien, entiendes? Eso es una historia, pero que muy bien, muy bien. Y además, estabas sí. feliz en tu trabajo. Y yo estaba feliz porque tengo unos compañeros, tú sabes que me da risa, pues que siempre que veo el logotipo de esa cadena de supermercados, yo digo, mi empresa, es que se portaron demasiado bien. Imagínate que yo en diciembre, ellos se reunían y una vez me llamaron, cada vez que yo decía, me van a votar, pensaba yo. Y no, hasta el arbolito, entre todos reunieron no, será yo, usted tiene que tener un arbolito. Anda, El arbolito, las luces, qué bueno. regalos para mis hijos, o sea, en las fiestas de ellos que hacen sus fiestas patrias, cuando me llamaron y yo otra vez me van a votar, no, me daban bolsas con comida para que yo hiciera mi asado con mi Oh, qué esposo. bueno. No. O sea, una gente que también Te cuidaron bien. me cuidaron. Me daban ropa para el invierno, ropa para mi hijo. Y no vas a creer qué cosas usadas, no, cosas nuevas. Hombre, claro. O algunas me eligieron empleada del mes y en un momento fue empleada del mes y habían bonitos, bono por todo, esas empresas grandes que Sí, dan sí, bono sí. por todo. Qué bueno. Así que fue un tiempo, 2 años y medio que, Felices. no, súper agradecida sí, en verdad que era un trabajo duro, sabes que, inclusive yo creo que yo quedé con problemas de las manos porque tanto amarrar y amarrar bolsas, pero no, pero nada ni nada complicado, pues a eso me quiero referir. Claro. Había que hacerlo y había que hacerlo. No, pero muy bien. Eso, y yo creo que fue una bendición, sí, una bendición llegar y empezar, además que llegó la pandemia y yo Pero tenía mi espera, trabajo, que te quería ¿sí? preguntar. Y Espera, antes de entrar en la pandemia. El haberte, vamos a decir, rebajado el caché de tu trabajo, porque claro, el caché se rebajó. claro, ¿Cambió tu perspectiva de la gente, al nivel laboral, de esas tonterías que muchas veces tenemos de que queremos grandes cargos y resulta que cuando tienes un cargo muy grande no eres tan feliz como cuando tienes un trabajo normal, con gente normal? ¿Eso
¿En ti cambió algo? No, yo sentía que era una oportunidad. Yo sentía que era una oportunidad de estar allí con mucha gente y no sé, a mí no sé, parece que se me pasó un switch y me vestía con mi uniforme y sabes que me gustaba, no sé, me gustaba mi uniforme, además que me quedaba cerca de donde yo vivía. Jolín, Eh, Buenos compañeros de trabajo respetuosos, además que me enseñaban de como que de la idiosincrasia, las formas, no sé, yo era la única mujer en carnicería, tuve unos compañeros y unos jefes, no, estupendos, qué respetuosos, bonito, pero camaradas, buenos compañeros, y las demás áreas también, también. qué guay. Así que aprendí a hacer payas con ellos, aprendí a bailar con A ellos, bailar. porque hacían concursos y yo me quería ganar mis premios, claro, pero los bailes típicos, Sí, sí, bueno, bueno. ¿ves? Pero qué bien, bien. Y a sentirme como parte de estar aquí, pues. Qué bien. Así que ahí estuve en esa empresa ese tiempo. Y dices que es hasta la pandemia. No, yo estuve, no, 2 años y medio, o sea, yo estaba en la pandemia trabajando con ellos. ¿Y qué pasó? No, yo me quedaba cerca, yo trabajé porque era supermercado y los supermercados nunca dejaron de trabajar. Claro, claro. O sea, lo que hizo fue que se rebajó un poquito el horario, en vez de las 10:30 salíamos a las 9, pero teníamos salvoconducto automático y me quedaba bien porque, bueno, si necesitaba algo, como era una cadena, un supermercado grande, Lo llevabas, había de todo lo que necesitaba, pues. claro. Lo llevaba y tenía descuento de empleada, así que pues nos ayudó mucho Qué bien, ese tiempo, además que me quedaba como a 3 cuadras. claro. Mira, y mira lo que a mí me pasó. Mi apellido es Nelo. Ujú. Y ese supermercado quedaba en una parte, de un sector que yo decía, no puedo creer. Este sector donde estaba ese supermercado se llama Villanelo. Joder, Y yo le decía a mis compañeros de trabajo, no, yo vivía en una villa, Villanelo. Yo decía, esto es mi papá, es una señal. O sea, como un sector aquí se va a llamar así. Y claro. yo trabajaba en esa parte y afuera del supermercado, o sea, estaba pero decía Villanelo. Y yo decía, aquí, Qué raro. aquí me mandó mi papá y mi mamá me dijeron que, Qué casualidad, ¿eh? ¿verdad? A ver, sí, Qué chulo. y así me pasan muchas cosas. Y yo decía, aquí es donde me toca estar. Por algo es, decía yo. Claro, claro. Así que ese tiempo me sentí que me cuidaron, que estuve bien y pasé mi pandemia en trabajo y en camaradería, pues, y como tenía salvoconducto, no tenía problema con entrar y salir, pues. Claro. Mi esposo estaba trabajando en otra ciudad, así que estuvimos cuando podía, ya fueron pasando un poco las cosas de la pandemia y ya venía y nos juntábamos más, pues. Madre mía. Y Madre. mi hijo en su colegio y después en la casa. Tú sabes lo que todos vivimos en ese tiempo. Sí, sí, fue una época dura. Pero no lo pasé mal porque tenía trabajo, No, no, muy bien, me parece ¿ves? fenomenal. Y cuando ya termina la pandemia, ¿te quedas sin trabajo o qué pasó? No, tenía que, mi hijo necesitaba, o sea, como la pandemia lo afectó un poco en el sentido que estaba como más ansioso, Sí. en integrarse al colegio. Así que en el mismo colegio me dijeron que era bueno que le dedicara más tiempo, Ajá. ¿ves? Como esos alertas que te dan. Así que decidí renunciar, pero ellos todavía me dieron 3 meses de permiso no remunerado, mientras que yo trataba de organizarme, Ajá. pero en definitiva busqué trabajo, empecé con trabajo con call center para estar más tiempo en la casa y bueno, estuve en call center como, no sé, en el call center como mes y medio y así, pues después empecé sí, a trabajar otra vez con corredoras de seguro. Pero cuando dices de call center, trabajabas desde tu casa, o sea, teletrabajabas. Sí, teletrabajo. Yo estuve como, no sé, como 2 años teletrabajo porque necesitaba como que Más tiempo. atenderlo más. Tú sabes que uno cree que los niños no se afectan y resulta que ellos Sí, están sí, en los duelos, están perdiendo todo, casa, primos, abuelos y de repente se encuentran con la nada. claro. Eh, Así que sí, una adaptación que a lo mejor uno no la observa tanto, pero después te das cuenta que Sí, sí. estamos todos en la misma. Jolín, jolín. Nos toca cuidar. Madre mía.
O sea que, claro, pasaron los 3 meses que te dieron de vacaciones no De pagadas, o sea, de permiso, permiso no sí, retribuido, pero tú ya no vuelves al supermercado. Empiezas con el tema del teletrabajo y ya vas hilando trabajos que te permiten estar en tu casa más tiempo. claro, claro, así es. Empiezo porque puedo de alguna manera, sentí que tenía que hacerlo, pues, Sí, sí, sí. darme ese tiempo y después también después llegó el momento que dije, no, ya tengo como que regresar, pues ya Pero espera, necesitaba Yoli. estar en la casa. Espera, ese primer trabajo que dices de call center que hacías desde tu casa, ¿en qué consistía? Ese trabajo que duró un mes y pico, ¿qué tenías que hacer? Venta de póliza, Vender, o sea que venta de siempre, póliza. siempre hacías lo mismo, siempre vinculado al tema de seguros. Sí, sí, vendiendo póliza por un call center. El call center yo creo que es el trabajo más difícil que me ha tocado en la vida. De llamar por teléfono. Nada, de llamar 1000 veces y repetir la misma cosa 1000 veces y que te corten o 900 veces, te corten la llamada. Es terrible, es Jolín. terrible. El call center es, a mí, bueno, lo hice porque lo tenía que hacer. Ese tiempo de call center, de teletrabajo de llamada en esa empresa, Sí, sí, sí. porque después seguí en teletrabajo, pero era diferente. Pero, mano, eso es horrible. O sea, yo le pregunté a una amiga que por ser es chilena, ella tiene tiempo he aprendido mucho con ella, y yo le decía, dime cómo aprendo, cómo no me vuelvo Claro, loca. ¿qué hago? Yo le decía, dime, porque yo me voy a volver loca, yo no puedo, pero tengo que trabajar. Claro, claro. Y ella como que me dio los tips, porque ella tiene mucho tiempo en eso, me dio los tips para, Para no volverte eh, loca. para no mandar para el carajo a cualquiera y no volverme loca. Claro, claro, claro. En ese tiempo, ¿Cómo no, somos, no, eh? ¿Cómo somos cuando estamos al otro lado? Somos crueles. Manu, yo te voy a decir, el trabajo más fuerte que he tenido en mi vida ha sido ese. Te parecerá loco, pero no sé, el call center es horrible, es Claro, y horrible. bueno, y la parte buena es O que sea, tú estabas en tu casa. O sea que si encima hubieras tenido que ir a una oficina con 1000 celdas, con 1000 compañeros, ahí acabas loco. A mí me han contado, he hablado con gente que me ha contado que ha trabajado en sitios de estos y que el nivel de presión es exagerado, ¿eh? no es horrible. Así, porque tú vas al baño y eso está conectado Claro, a la empresa y claro, se claro. mueve, o si ya pasaron 5 minutos y no ha hablado, ya pasaron 10 minutos y hizo 20 llamadas y no ha concretado ninguna. No, no, no. Qué locura. Yo te digo, el peor trabajo. O sea, yo cualquier trabajo que tenga que hacer, pero para mí, el peor trabajo del mundo, para mí ha sido ese. Joder, pues sí que, Es terrible, es terrible. pues sí que. No, pues parece que además, mira, yo quedaba tan agotada a las 6 de la tarde cuando yo desenchufaba la lacto, que parecía que, no sé, que había corrido 1 kilómetro, que me habían caído a palos, o sea, agotadísima. Sí, sí, sí. No sé. Y eso que trataba de llevar, no, no. Pero repetir lo mismo 500 veces, eso es para loco. Claro. Y ya decides que no, ¿no? Decides, oye, yo no puedo con esto, cambio sí o sí con lo que sea, me da igual, ¿no? Algo hay que hacer. Tengo que hacer algo, pero ya no podía, pues ya era demasiado. Así que hice el curso en una compañía de seguros de acá, pero como no tengo conocido y bueno, no era tan fácil, pero allí una persona me vio en una de las reuniones así online que hacían para aprender Sí, y bueno, como siempre hago preguntas quizás y bueno, me contactó por el interno y me dijo que necesitaba a alguien, pero a distancia para trabajar con ella. vaya. Y obvio, le dije por supuesto que sí, porque era teletrabajo, pero no vendiendo así, sino asistiéndole en cotizaciones, Sí, sí, lo mismo que una compañía, pero desde la casa. qué bien, Ya era diferente, pues, claro. ya Claro, era se te abrió el diferente. mundo ahí, ¿no? Dijiste, mando a la porra a los otros y me quedo aquí, con esta gente. Claro, sí, sí, ya dije, no, ya como que me voy encaminando más. Claro, A lo mejor los sueldos no es que eran mucho, pero tú sabes que uno lo que quiere es producir, pues finalmente. claro. No, y también buscas comodidad porque a lo mejor el sueldo no es tan grande, pero al no desplazarte no gastas en transporte, no gastas en comida, No no. Claro, gasto, eso hay que tenerlo en cuenta. claro, claro. No gastaba en comida, o sea, no gastaba en traslado, estaba acá y así que, bueno, le vi mucha ventaja, pero
en ese interín, como había que aprender un poco de marketing, para uno mismo hacerse las publicidades en las redes sociales, en las publicidades sencillas, Sí, básicas, sí. inclusive de fotos, así, allí fue cuando me empecé a interesar en este tema bueno, más adelante, que también estoy ahora, que es lo de hacer videos, de hacer reel, de hacer contenido, Hacer contenido también para redes. también después de vieja. Ay, Qué sí, bueno. mira, sí, mano, yo tengo un año que allí empecé a aprender cómo editar y me dio curiosidad, ¿sabes? Y yo, ay, no, yo como que un día voy a hacer ¿y qué tal si empiezo a hacer videos y los edito? Y bueno, ya llevo más o menos un año Anda. haciendo contenido para las redes sociales, hago reels en Pero TikTok, para ti, o sea, para tus en redes. Instagram, Pero para tu... sí, sí, ¡Ah! para mis redes. ¡Qué chulo! Sí, en YouTube, tengo mi canal de YouTube también. Anda. No vas a creer que no tengo muchos seguidores. Bueno, Pero mira, ¿sabes qué me ha dado la posibilidad de aprender, de desestresarme, siempre me ha gustado tener un propósito, algo que hacer? Manu, yo toda la vida he trabajado, a mí no me gusta estar sin trabajo, ¿sí? Entonces, o bueno, he escrito, en Venezuela escribía cuentos para niños, esa empresa donde trabajaba, la última con la que me vine también, la primera donde estuve, la grande, me publicó uno, ajá. y la segunda donde ya estuve hasta ahorita también, claro, ellos lo descargaban como para, para sus impuestos, Sí, sí, pero los bueno. libros me los imprimían y eran entregados para escuelas de escasos recursos. Joder. Así que tenía esos cuentos para niños, y después cuando empecé con esto, yo empecé a hacer contenido, hice otro libro y te quise hacer Pero competencia espera, porque hice espera, un espera. podcast. No, ya, pero empiezas a hacer contenido, pero ¿qué contenido haces en tus vídeos? Porque TikTok y todo, que... No, yo hago contenido para personas, o sea, bienestar. Mira, hago bienestar hago muchas anécdotas, la verdad, de mi esposo, pero que quizás también tengan un mensaje de cuidado Sí, sí, personal, sí. de todo lo que tenga que ver con mujeres de mi edad, lo publico en Facebook, Qué en chulo. Instagram, en TikTok y en YouTube. Muy bien. Pero mira lo que me ha pasado. Mira lo que me ha pasado. Desde hace 6 meses, de repente alguna marca me decía, ay, me gusta, ¿y si te envío un producto? Y yo la primera vez decía, ¿a mí? ¿Yo? Sí, mira, la primera fue un tinte para cabello. Ajá. Sí, sí. Y yo le dije, bueno, sí, me llegó una primera caja con productos, una marca chilena. Qué ilusión. Sí, entonces empecé a hacer contenido. Después, otra empresa de capacitaciones. Bueno, Manu, otro sombras de tinte para las canas. Y de repente me he visto, no te voy a decir que estoy desbordada, ni que soy una youtuber, no. Eso se llama creadora UGC. ¿Qué es creadora UGC? Que es contenido generado por el usuario. Entonces yo Ah, sigo haciendo mis contenidos de cómo pasarla bien, pero bueno, si me mandan una caja de té o me pagan, bueno, obvio, qué mira, bueno. entonces ahora me llegan productos de Corea, Qué bueno. me llegan cajas de maquillaje, De Corea. de productos para mujer de mi edad, por Sí, supuesto, sí, sí. y así no sé, me han contratado muchas de aquí de empresas chilenas, pero también de afuera. He hecho, por cierto, yo le hice uno a España, a Vivo, Vivo. al celular Vivo. Sí. Ahí lo tengo, está publicado, y también para México, Anda. una app de seguridad. He trabajado con alguna gente de Argentina que me pagan por PayPal, y los que son Claro. otros me envían productos a la casa. Me llegan productos de todo tipo, Qué bolso, divertido. no sé, qué divertido. Ay, no, yo me apasiona, Sí, te lo sí. juro. Te ha Cuando me cambiado la dicen, cara. mira, Has empezado a hablarme de esto y te ha cambiado la cara. no, yo creo que yo encontré lo que yo quería. Hablo, Has sacado la artista. me grabo los videos, edito, Qué bien. me ha sacado, no sé, y allí voy, ¿entiendes? Entonces voy aprendiendo cómo editar, cómo Qué compartir. bueno. No, y me encanta, porque a veces me dice, bueno, cuando me van a hacer los pagos, obvio que también me emociona. Y si no, bueno, te voy a decir que a veces me llegan 2 cajas en un mismo día pues, de marcas que me dicen que si me vieron o qué sé yo. Y bueno, así que Anda. para las arrugas, para el Sí, 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 cabello. sí. Qué divertido. Qué bueno.
De todo un poco. Así que me la paso, no es, te voy a decir una cosa, mano. Dime. Tampoco es que me la paso en las redes No, sociales. hombre, ya. No es que me la paso en las redes sociales. Sí lo hago, pero le doy mucho espacio a mi familia. Le doy mucho espacio a compartir. Nosotros tenemos un grupo maravilloso de amigos entre chilenos, colombianos. Ajá. Y tenemos un grupo que se llama Las Carajitas. Las Carajitas. Porque nos reunimos, nos tomamos el vinito, cada quien. Sí, con los horarios que podemos, los esposos, los hijos. Sí, sí. Ya tenemos 4 años en el mismo grupo. Y mi sobrina, mi hermana, mi cuñado, o sea que hemos hecho, a lo mejor de esas carencias que todos teníamos, Sí. por el tema de la migración, y otros, pues, simplemente somos muy, muy amigos, vecinos, y nos reunimos, así que yo le doy, a esta edad, pues por supuesto también le doy mucha prioridad porque mis otras hermanas, mi hijo mayor está en Estados Unidos, mis nietos, tengo 7 años que no los veo, Claro. a todos mis nietos, están todos en Estados Unidos, pero mira, trato de llenar mi espacio de una forma positiva, porque yo todo, Manu, todo lo que yo he hecho en mi vida, me emociona a lo mejor en esta parte, es para que mis hijos se sientan orgullosos de mí. Claro. Se sientan orgullosos de mí, que pase el tiempo y que ellos digan que lo intenté siempre. Claro. Que yo tengo mis duelos, que pasan cosas, pero que ellos sientan que estoy bien. Bueno, te iba a decir que te quería hacer competencia. ¿Por? Hice un podcast. No, pero ahí sí no, Manu, mira, yo los escucho ahora y me da pena, pero bueno, ya lo subí un momento. Pero realmente fue por aprender. Yo escribí un libro también que está en Amazon, Sí. valga la cuña. Dila. Tengo 2, tengo 3. Cuélala. Este se llama No me digan doñita. Tú sabes que yo me resistí mucho a ese entrar en la vejez en un tiempo de los 50 cuando me vi llena de arrugas. Pero y qué vejez, esto. tía. No, Y yo decía, no puede ser. Pero ¿cómo vas a decir a los 50 que eres vieja? No, pero en ese entonces. Que no, hombre, que no. Tengo 61. Pero que me da igual. Y entonces, pero bueno, pero o sea, ahora no, ahora lo veo de otra forma. Claro. Hice ese libro que se llama No me digan doñita, pero nosotros somos las hermanas, somos 5 hembras y un varón. Y mi mamá, bueno, vivimos una vida muy, muy gratificante, gracias a Dios, familiar. Y ese libro y ese podcast trata sobre cada uno, apenas son 6 capítulos, cada uno de una de mis hermanas, porque cada una particular. Sí. Así que, pues, hice ese podcast, están allí. Muy bien. Yo creo que nada más que lo escucharon mis hermanas y yo, más nadie. Pero el podcast se disfruta haciéndolo, el podcast se disfruta haciéndolo. Que luego lo escucha mucha gente, mejor. Pero tú tienes que disfrutar con lo que haces. Si no, no lo hagas. Y Manu, la verdad que a lo mejor no supe cómo eran las técnicas, pero yo creo que yo encontré mi nicho desde que comencé cámara con, así pues esto que hago ahora, los reels, el contenido. Fíjate. De repente se me viene una idea, anoto y yo digo, bueno, sí, y además que hay para todo. En el caso mío, bueno, hay productos para mujeres de mi edad y no quiero parecer y no quiero parecer lo que no soy. Claro, pero dilo, pero mira, tú no te cortes, dilo, ¿dónde te puede ver la gente? Mira, en Instagram yo estoy con mi nombre y mi apellido, yolima.nelo. Ajá. Y también estoy igual, porque al poner mi nombre también aparece TikTok y también aparece en YouTube y en el Facebook. Y es este tipo de contenido, bueno, anecdótico, algunas reflexiones, no consejos, porque yo que voy a estar dando consejos, cada quien hace, sino cosas que me pasan. Y bueno, y ahora con este tema de las cremas o de las cosas que me envían, sí. Trato de identificarme con la marca, trato de aprender la marca y después es que hago el video. Qué bien. Ahí entonces ya lo publico y bueno, y también hago videos de cosas que no me pagan. Hombre, a ver, claro. No vas a creer que hago videos también de cosas, pero hay productos que son muy buenos, no sé, de repente un batidor o un perfume y digo, mira, me encanta este perfume, el otro día le dije a Rodolfo que me regalara esto, yo meto mucho a Rodolfo y lo hago y son nada, videos que después los edito. Trato de levantarme temprano, 1 hora antes. Sí. No me gusta quitar ni tiempo sino que trato de hacerlo antes. Qué bien. O hacerlo después. Y así, pero mira, ahorita tengo una empresa de acá, te voy a contar eso rapidito, que me llamó, no sé, hace un mes. Sí. Y me dijo, Yolima, es que queremos, una marca chilena,
Y ya después vas a ver los videos, queremos que tú seas la marca, la imagen de nosotros. Y Anda. yo, ¿en serio? Yo, más o menos, yo, pues, sí, para que nos hagas unos 6 videos y tú vas a hacer la imagen. O sea, imagínate, ¿cómo no voy a estar agradecida yo de Dios y Pues de lo que me ha claro, pasado? Porque claro que sí. es gente de aquí, son gente de aquí que creen en el trabajo que uno está haciendo. Yo trato, no soy profesional, no tengo quizás el mejor teléfono ni la mejor cámara y lo hago yo, pero sí trato de hacerlo lo más a mi Que estilo, sí. a mi estilo, y Y respetuoso. tienes que disfrutar, tú tienes que disfrutar con lo que haces. Lo disfruto mucho, Manu, la verdad que me Claro, encanta pues ya está. y después lo veo y sí, la verdad que estoy en este momento que digo que me gusta lo que esa parte es gratificante Sí, de muchas maneras. Hay que tener la creatividad, hay que conversar, así que qué bueno. estoy en eso y quiero cada vez aprender un poquito, voy aprendiendo más todos los días. Siempre hay algo que uno dice, ay, ya va, y esto. Entonces, eso. Muchas veces, fíjate, Ujú. muchas veces se nos ocurren cosas que dices tú, oye, ¿y por qué no hago yo esto? Pero luego como que la vergüenza te echa para atrás y no terminas de arrancar. Y yo, desde que comencé con los podcasts y hablo con gente como tú, yo animo a la gente a que no se queden con las ganas, o sea, que lo prueben, probarlo, que no pasa nada, que nadie se va a reír, güey, si se ríen, que se rían, pero vosotros no os quedéis con las ganas, tenéis que hacer cosas. Si no hacéis esas cosas, siempre os va a quedar la duda y vais a estar pensando, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto o no? Y siempre vas a tener como esa vena creativa que la tienes ahí estrangulada. Entonces hay que soltarla, tienes que soltarla y que salga lo que Dios quiera y ya está. Y al principio te saldrá peor y luego poco a poco irás mejorando. Si lo habrás visto tú al editar tus vídeos y tus cosas, que los principios son difíciles, pero que luego cada vez lo haces de una manera más fluida y más estética y vas aprendiendo muchas cosas. Sí, es verdad. Yo sí pienso que hay que atreverse a hacer muchas cosas y lo que te dice, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no te salga bien. Oh, ya. Pero por lo menos, mira, ¿sabes qué? Me pasó una vez que antes de venirme a Venezuela yo empecé a hacer ejercicio, pero soy una floja haciendo ejercicio. Pero dije, bueno, tengo que hacer algo porque no sé qué trabajo me vaya a tocar allá inicialmente, o caminar, qué sé yo. Pero había algo que yo siempre quería hacer. En ese momento, yo siempre quería practicar pole dance, Pole dance. pero entre que nunca había hecho ejercicio, sí. Y bueno, pero me animé a una oportunidad con una persona que quiero muchísimo, me apoyó en ese momento, pero yo no le dije a nadie, ¿entiendes? Porque iban a decir, o Sí, sea, yo dije que iba para un gimnasio, que estaba en un gimnasio. claro. Pero un día mi hijo me vio saliendo de la academia decía fuera pole dance, y se me quedó viendo muy serio, el mayor, que yo le digo que él es gruñón, y me dijo, mamá, no, no creo. Y yo le digo, bueno, pero, ¿qué es mamá, la cadera, ¿qué edad crees que tienes tú? La Eso cadera. fue un año antes de venirme para acá. La cadera, mamá, te vas a partir, vas a quedar toda mocha. O sea, no, no, no. Pero yo siempre les digo que yo tengo un librito con un checklist. Entonces él me decía ese día, a mí me vas a dar esa agenda, a ver qué es lo que tienes, qué es lo que te falta por hacer. Yo digo, es que tengo cosas por hacer. Tengo Claro, cosas por hacer. claro, claro. Pero ya, lo hice, fue una cosa que las compañeras me ayudaban a subir. Eh, Claro, claro. es complicado, ¿viste? Claro, es que, a Pero ver, sí, me saqué mis fotos. para la gente que no sepa, lo del pole dance es lo de bailar con la barra, que suelen hacer las strippers en las películas y cosas de esas, que eso es un ejercicio físico súper duro, ¿eh? Sí, tienes que tener una resistencia, una fuerza en los brazos horrible. Así que, bueno, fue un tiempo, no sé, estuve allí como un año, una vez a la semana, algo así, pero me reía Te mucho. divertiste. Mis compañeras, me divertí Claro, mucho. Me eso es. divertí, así Con que, misión cumplida. pero ya lo tenía en el checklist. Claro. Le hice check, Misión check. cumplida. Vaya caja de sorpresas. Sí, O sea que ahora así que, entonces, ¿qué haces? ¿Haces, aparte de tus vídeos y tal, ah, continúas con tu trabajo de teleoperadora vendiendo cosas de seguros y demás? ¿O ya no? ¿Eso no lo haces? no, tengo un trabajo ahorita formal porque me interesa por el tema de imposiciones y Claro, ese tipo de cosas, porque hay que tener pues la formalidad también del trabajo. En eso estoy en este momento, pero sí, pero sobre todo es como por cumplir un rol, pero creo que este año ya quiero seguir haciendo como que
más ligera la carga. La verdad que quiero tener un trabajo que no sea de turno completo, quiero dedicarme más a la casa. Sí trabajar, Fenomenal. pero haciendo todo, sí, pero haciendo, generando dinero, mejor dicho, que es lo que uno finalmente quiere. Claro, claro. Yo me veré muy materialista, pero de verdad que eso es lo que quiero, pero ya, como ya cumplí, ya estoy cumpliendo como que eh, ese tiempo que yo necesitaba para imposiciones y ese tipo de cosas, voy a seguir haciendo todo lo que corresponde legalmente, pero quiero hacerlo desde mi espacio. Te entiendo, Sí, te entiendo. sí, no es el reposo del guerrero, pero sí quiero hacer, ya dedicarme un poco Qué bien. más a mi tiempo, a mi familia, porque bueno, uno no sabe tampoco las vueltas que da el mundo. No se sabe. Así que sí, ojalá pueda seguir en esto. No es que igualmente tenemos unos planes, mi esposo y yo, estamos allí cocinando a ver si podemos irnos por esa vía. Y eso es lo que Qué queremos bueno, en este tiempo, a ver si podemos cristalizar esos planes que tenemos qué bien. de hacernos más independientes. Así que, Pues yo te animo, Yoli. Pues vaya historia la tuya, ¿eh? ay Dios, sí. Me ha gustado. Me ha gustado charlar este ratito contigo. No sé si quieres añadir algo más a modo de despedida Mira, ya. sí, lo que te quería decir, mira, cuando vi en el Instagram o algo tú sabes que yo me llamó tanto la atención el nombre de tu podcast, De y mi yo, podcast. pero ¿a qué se referirá? Y no sé, pero me hizo un clic, mano, inmediatamente ver, y cuando nos pusimos en comunicación, que me dijiste que escuchara algunos capítulos, vi, oye, qué humano, pero qué reflexiones he escuchado algunos de los podcasts. Me encanta porque le saca secretos a la gente, anécdotas, uno se ríe, o sea, yo dije, yo quiero estar allí. Pues ya estás. ¿Sabes? Yo dije, yo quiero estar allí, no tenía audífono, no tenía esto, así que sí voy, y te voy a decir que voy a invitar amigas que yo sé que siempre tenemos algo que contar, una anécdota, Siempre, es de trabajo, siempre. o un secreto, y estar aquí me parece maravilloso, Cuánto me alegro. porque, y ahora que estoy acá, haces no sé, ir llevando la conversación y llevar una hilaridad, porque por lo menos a lo mejor uno quiere saltarse o decir lo que uno quiere. Ya me doy cuenta que aquí no es lo que uno quiere decir, es lo que tú quieres lo que nosotros digamos, que digamos una verdad, que nos enfrentemos a algo cierto. No, Me has pillado, ay, que todo es color rosa, no. me has pillado. Oye, qué inteligente. Yo creo que tú estudiaste psicología. Estudiaste psicología Me has porque, pillado. de Yo verdad, y creo, no le entendía el nombre porque sabes que me parecía que tu curro, que después me lo explicaste, era como que mexicano, un torero, no, Curro, algo vamos a ver, así. Curro es, nosotros tenemos aquí a los romeristas, que son los seguidores de Curro Romero, que es un torero, pero en España el curro es el trabajo, o sea, en el idioma de la calle, un currante es un trabajador. Entonces, claro, como mi programa considero que es un programa cercano, que es un programa natural, de charla de barra de bar, me parecía mejor poner curro que trabajo, porque eso hace que sea más próximo a la persona con la que estás hablando. Entonces, claro, Sí, yo entiendo que los países de Iberoamérica la palabra como que les confunde un poco, pero por el podcast, que tiene muchas escuchas en países iberoamericanos, parece que ya la gente va entendiendo lo que es el sí, curro. O sea que mira, ya mi granito de arena lo he aportado al conocimiento de la lengua. no, Entonces, maravilloso, eso está bien, maravilloso, eso está bien. me Jolín, pues encanta, me encanta. me gusta mucho escuchar eso de la gente porque básicamente ese era el objetivo. Charlas normales y naturales y sin guión. O sea, aquí sabes que vamos sin red, vamos sin filtros. Entonces, oye, hay Sí, que contar la historia porque todas las historias son interesantes, que es a lo que voy y lo que comento muchas veces, que no tienes por qué ser nadie popular ni nadie famoso para contar una historia. De hecho, yo he grabado con gente famosa y hemos dejado a un lado el personaje y hemos exprimido a la persona. Eso es lo bueno. oye, sí. Sí, ahora soy testigo de que, bueno, le buscas esa parte que a veces uno ni la quiere reconocer, ¿sabes? Pero está allí. Hombre, claro, Bueno, los miedos o lo bueno.
y de verdad que súper agradecida de la oportunidad. De verdad que Agradecido yo. me encanta este espacio. Primera vez que hago algo así y sí, me siento orgullosa, en serio, Pues me alegro. de estar en tu programa, de estar en tu podcast. Me alegro mucho de que lo sientas así porque ese es el objetivo, hacer algo chulo. Y pues nada, dices que estás agradecida, y que está agradecido soy yo, porque sin vosotros este podcast no existiría, entonces necesito esas historias de la gente, así que os animo a todos los que escuchéis los episodios que no tengáis vergüenza, que si tenéis ganas, si en algún momento os habéis planteado, oye, pues yo podría contactar conmigo, que lo preparamos, que no es nada artificial, que es todo muy natural. Entonces, pues Yoli, nos vamos a despedir. Te voy a desear muchísima suerte. Sí. Te voy a desear muchísima suerte con tu proyecto. Voy a echar un vistazo a tus vídeos. Voy a poner en la descripción del episodio, voy a poner tus enlaces para que los visite mucha gente. Y cuídate muchísimo, muchísimo, y un abrazo muy fuerte. Igual, Manu, un abrazo para ti. De verdad, gracias de corazón. Un beso grande. Chao, chao.